Evangelio de hoy. Sábado 20 de abril de 2024. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículos del 31 al 42. En aquellos días, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala de arriba, y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por todo Jaffa, y muchos creyeron en el Señor. Salmo responsorial. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, si no, ¿dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos leído este pasaje que también es llamado la crisis de Galilea. Es el momento en el cual Jesús expone su doctrina, habla sobre su doctrina eucarística y la gente deja de seguir al Señor. Qué duras estas palabras, ¿quién podrá entenderlas? Qué duro que es este lenguaje. Y es que para estas personas les resultaba difícil poder aceptar que Jesús, este carpintero, este obrero, era este gran enviado de Dios. Y más aún, les parecía difícil aceptar que Jesús les diga: el que no coma mi carne, el que no beba mi sangre, no tendrá vida eterna. ¿Qué habrán pensado esas personas? Jesús se ha vuelto un caníbal. Quiere que nos comamos su carne y nos bebamos su sangre. Y de ese momento muchos dejaron de seguirlo. Y es que esta es la doctrina eucarística, hasta el día de hoy genera escándalo. Hasta el día de hoy la Eucaristía hace que muchos no quieran aceptar a Jesús, que no quieran aceptar sus condiciones. Sin embargo, Jesús no estaba dispuesto a rebajar su mensaje.
Jesús no es como los políticos, ¿no? Que a veces ocurre que ven que la gente no los aprueba y cambian el lenguaje y su mensaje solamente para ser aceptados. Jesús está hablando de algo demasiado esencial. Está hablando del don más preciado que ha venido a dejarnos, el don de la Eucaristía, y por lo tanto no va a rebajar el mensaje. Este es un regalo para los que quieran aceptarlo. Y Jesús con su cuerpo y Jesús con su sangre nos quiere dar vida eterna. Hoy los apóstoles también escuchan este mensaje y probablemente ellos tampoco comprendieron. Sin embargo, hoy Pedro da una respuesta de fe y le dice: Señor, ¿nosotros cómo nos vamos a ir? ¿Dónde quién nos vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. A pesar de que no lo entendía todo, le creía al Señor. Que así también sea nuestra vida, que le podamos creer a Jesús, que creamos en sus palabras, que la Eucaristía sea ese don inmenso que recibamos con fervor, con amor y devoción, y que alimente nuestra fe y nos ayude a acercarnos cada vez más al Señor Jesús. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es muy hermoso el texto de la primera lectura de hoy. Es un momento de paz. Es un momento en el que la Iglesia experimenta la dulzura de la bendición de Dios. Esos momentos también los regala Dios. Es decir, no todo en la vida cristiana es persecución, persecución, persecución. De hecho, hay que tener cuidado porque a veces uno puede tener la tentación de ir adquiriendo como un complejo de persecución, como que todo el mundo me está atacando. Hay que tener cuidado con eso. No, Dios también da tiempos de paz, tiempos de sosiego, tiempos donde la bendición de Él se disfruta y hay tanto que agradecer. Quiero destacar de esa primera lectura 2 puntos: la fidelidad y el crecimiento. La Iglesia crecía en fidelidad y la Iglesia crecía en número. Hermanos, no es una coincidencia, no es una coincidencia que donde crece la fidelidad, crece el número. Y tampoco es una coincidencia que donde se siembra la infidelidad, donde nos apartamos del Evangelio, la Iglesia se marchita y declina. No por el peso de las persecuciones, nunca las persecuciones han achicado a la Iglesia. Escúchame eso y escribe lo que te conviene. Nunca las persecuciones han achicado a la Iglesia. La Iglesia se achica por su mediocridad, se achica por su pecado. Se achica cuando deja de predicar la gravedad del pecado, deja de predicar el llamado a la conversión y empieza a abrir las puertas y a decir: miren, ¿saben qué? Pecadores ya no se tienen que convertir, ya no se preocupen por eso. Sabemos todos que ustedes son unos mediocres, pero no se preocupen por eso. Allí donde la Iglesia se relaja y donde la Iglesia entra en mediocridad, allí es donde declina. Entonces hay una proporcionalidad exacta entre fidelidad y crecimiento, infidelidad y decrecimiento. Donde hay fidelidad, la Iglesia florece. Donde hay infidelidad, donde se empieza a negar el Evangelio, donde se empieza a retorcer la liturgia, donde se empiezan a olvidar los mandamientos, donde no se predica la radicalidad de la santidad, para abajo vamos, para abajo vamos. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque hay algunos que quieren que sea modelo para toda la Iglesia lo que está sucediendo en países donde clarísimamente los números son los peores. Es decir, quieren que la mediocridad se convierta en una especie de norma y de criterio para la Iglesia universal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando oigas que hay un cierto monseñor de no sé qué país que está proponiendo que ahora la Iglesia tiene que hacer esto, que ahora lo que tenemos que hacer es esto, que tú pregúntate una cosa: a ver, ¿dónde está ese obispo, ese señor? Bueno, digamos con respeto, ¿dónde está ese obispo con ese micrófono diciéndonos a todos lo que tenemos que hacer? ¿Cómo están las vocaciones ahí? ¿Cómo están los seminaristas ahí? ¿Cómo están los matrimonios ahí? Es que nosotros tenemos criterios y en esos criterios, que no son los únicos, importan los números. ¿Cómo están los bautismos?
¿Cómo están las exequias por la iglesia? ¿Cómo están las vocaciones? Incluso, como decía un predicador una vez, la cifra definitiva es cómo están los procesos de beatificación y de canonización ahí, procesos serios. Entonces la enseñanza de la primera lectura de hoy es, no nos dejemos engañar, no nos dejemos seducir por cantos de sirena, que hay países que nos parecen muy avanzados y hay sociedades que nos parecen muy avanzadas y ellos se creen que son los maestros de todos. Pero tú pregúntate cómo están ahí las vocaciones, tú pregúntate si ahí hay fidelidad, tú pregúntate qué teología se está enseñando ahí, tú pregúntate cómo está la fidelidad al Señor y cómo están los números ahí. Y no nos dejaremos engañar, porque también hay otros países donde hay terrible persecución, y aquí sí quiero dar nombres, especialmente en África, donde hay una persecución terrible. Y mira cómo están las vocaciones. Revisa en tus redes sociales, revisa en YouTube o donde quieras, revisa cómo están las vocaciones ahí, cómo está el crecimiento del amor y el servicio a Dios en esos lugares. No nos dejaremos engañar. Nosotros sabemos que la ley que aparece en Hechos de los Apóstoles es la ley que rige a la iglesia. Donde hay fidelidad, hay florecimiento. Y guiados por eso, pues la última pregunta es, ¿tu fidelidad qué? Y la mía, ¿cómo? ¿Y cuánto? Así que estamos en Pascua, hay que dar el paso, hay que darle el sí a Cristo y hay que crecer en fidelidad, en amor a Dios, en radicalidad, en santidad. Ese es el camino. No pretendamos inventar otro.